Bien, el Evangelio que nos trae este domingo Marcos corresponde a la ascensión de Jesús al cielo. Jesús regresa al trono de su Padre, donde siempre perteneció. Jesús ya era antes de que el mundo existiera. Si tomamos dimensión de lo que acabo de mencionar, no nos debería dejar de sorprender. Es impresionante realmente. Bien, pasemos al pasaje que nos trae, que acabamos de escuchar del Evangelio de Marcos. Se le aparece Jesús a los 11 discípulos ya resucitado antes de ascender al cielo y les da este mandato. Vayan y prediquen la buena noticia del Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Vayan y prediquen la buena noticia. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio del que habla Jesús que hay que predicar? ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús ha resucitado, que Jesús, el Hijo del Altísimo, el Mesías, vino a este mundo, venció la muerte y resucitó. Esa es la buena noticia. Nos liberó, nos sacó de la esclavitud del pecado. Que Jesús es el camino a la eternidad. Esa es la buena noticia. Que Jesús es la alegría del Evangelio. Es liberación, es conversión, es libertad, es gozo. Esa es la buena noticia. ¿A quién le dice esto Jesús? A los discípulos del Señor. Entonces aquí comienza la primera pregunta, entre tantas que nos puede traer este Evangelio. ¿Cómo te sentís identificado ante Jesús? ¿Quién sos ante Él? ¿Qué es lo que sos ante Él? Él lo tiene claro. Pero lo importante es que vos sepas quién sos ante Él. Un desconocido, un cualquiera, alguien que está lejos de Él o alguien cercano o tal vez un discípulo. Porque evidentemente, como lo dice el texto, esto que pasó hace más de 2000 años atrás, se lo dijo a sus propios discípulos, ¿verdad? Entonces, esa es una buena pregunta que te trae el Evangelio. Es darte cuenta, reconocer quién sos ante el Señor. ¿Sos un desconocido? ¿Sos un cualquiera? ¿O sos verdaderamente un discípulo? Y si te reconoces como discípulo, ¿qué estás haciendo con esta orden, con este mandato que te da el Maestro, que nos ha dado a todo el Maestro? Vayan y prediquen la buena noticia a todo el mundo. ¿Qué se necesita para predicar esta buena noticia? ¿Un gran conocimiento teológico? ¿O tal vez una gran Biblia? Nada de eso. Lo que se necesita realmente es experiencia. ¿Experiencia de qué? Experiencia del Maestro. Y te doy este breve ejemplo. Aquel que te gusta el helado de chocolate, ¿a quién no le gusta, no? Bien, si yo te pregunto cómo es el helado de chocolate, aquel que lo probó, que lo experimentó, me lo va a describir perfectamente, porque lo pasó a través de sus sentidos. Lo saboreó, le conoce su textura, conoce su olor, su sabor, y me lo puede describir perfectamente. Lo mismo ocurre con la experiencia del Señor. De hecho, yo puedo tomar y describir la experiencia de otro. Y la puedo describir perfectamente. Sin embargo, me va a estar faltando algo. La autenticidad de mi propia experiencia. No es lo mismo escuchar la experiencia de otro que escuchar tu propia experiencia. Ahí está la autenticidad de la que nos está pidiendo el Maestro. Con esta experiencia puedo contagiar la alegría recibida. Con esta experiencia del Maestro puedo contagiar el gozo del Evangelio. Esa experiencia de la liberación, de la libertad, de la verdad, de que Jesús realmente es el camino. En el versículo 16, Jesús dice: el que crea y se bautiza se salvará. El que no crea se condenará. Así de sencillo, así de tajante. Acá Jesús no tenía medias tintas, no tenía grises. Es muy claro. Entonces, ¿qué se necesita para salvarnos? Para ir a la vida eterna. ¿Qué se necesita? Fe y bautismo van de la mano. Nosotros, nuestra tradición de los católicos es bautizar a nuestros hijos desde pequeño. Trasladamos nuestra fe a nuestros hijos. Y es por eso que lo hacemos bautizar desde pequeño. Y dependerá de nosotros los padres de que esa fe se desarrolle.
Si nuestra fe está desarrollada, evidentemente entonces podemos trasladar esa fe a nuestros hijos y que esa fe también sea desarrollada. ¿Qué es la fe? La fe es un don gratuito de Dios. Es un don recibido en el bautismo. Cada uno de los bautizados recibe la gracia de ser hijo de Dios. La fe. Recibe la gracia de ser sacerdote, profeta y rey. No es poca cosa. Mirá, el don del Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo. Y no solamente la fe es un don de Dios, sino también es una decisión de cada uno de nosotros. Entre otras cosas, la fe también es una cuestión de decisión, de elección. Yo elijo, yo decido creer. Yo decido desarrollar esa fe o la dejo ahí. Y esa fe no se desarrolla. Así que entre otras de las preguntas que te trae este Evangelio también es, hoy, ¿cómo está tu fe? Si la desarrollaste, si la hiciste crecer, si la pediste. Señor, creo, pero auméntame la fe. Hermanos, ¿qué has hecho con esa fe que recibiste en el bautismo? ¿Qué has hecho con este mandato que te da el Señor? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hemos hecho con esto que hemos recibido en el bautismo? Simplemente, hermanos, tomar conciencia de esto que hemos recibido en el bautismo, de la gracia recibida en el bautismo, de esta experiencia del Señor, y trasladarla a toda criatura, como lo dice el Señor. Que así sea.